Miren al cielo en la noche. ¿Qué ven? Un puñado de estrellas, tal vez la luna, una inmensa oscuridad silenciosa. Ahora, imaginen esas estrellas, no como puntitos de luz quietos, sino como bailarines celestiales, girando en un ballet cósmico, con una coreografía hecha por las leyes de la física. Estas leyes, hilos invisibles de fuerza y movimiento, gobiernan todo en el universo, desde la galaxia más grande hasta el granito de arena más pequeño. Cada vez que una pelota cae, un carro acelera, o una hoja se desprende de un árbol, la física está en acción. Es la ciencia que busca entender las fuerzas fundamentales que le dan forma a nuestra realidad. Es una ciencia que no está encerrada en los libros de texto o en los laboratorios, está a nuestro alrededor, presente en cada momento de nuestras vidas. En esta exploración, vamos a viajar al corazón de este mundo fascinante. Descubriremos los principios que dictan el movimiento de los objetos, las fuerzas que empujan y jalan, y la mano invisible de la gravedad que le da forma al universo, tal como lo conocemos. Vivimos en un mundo gobernado por fuerzas que a menudo damos por sentadas. La gravedad, la directora silenciosa, mantiene nuestros pies firmemente plantados en el suelo. Es la misma fuerza que mantiene la Luna en órbita alrededor de la Tierra y mantiene nuestro planeta atado al Sol. Pero la gravedad es solo un músico en esta gran orquesta cósmica. Está la inercia, la tendencia de los objetos a resistir cambios en su estado de movimiento. Piensen en un carro a toda velocidad que frena de repente. Su cuerpo tiende a seguir moviéndose hacia adelante, de ahí la importancia de los cinturones de seguridad. Luego está la fuerza misma, un empujón o un jalón que puede alterar el movimiento de un objeto. Es la fuerza de sus músculos la que los impulsa hacia adelante cuando caminan, la fuerza del motor la que impulsa su carro, la fuerza del viento la que mueve las hojas de los árboles. Comprender estas fuerzas, su interacción, y el lenguaje matemático que usamos para describirlas, es clave para entender mejor el mundo que nos rodea. Arrancamos nuestro viaje con los pioneros que se atrevieron a descifrar estos misterios. Leyendas como Galileo Galilei e Isaac Newton, quienes observaron el mundo con ojo agudo y una sed inmensa por el conocimiento. Desde los experimentos de Galileo con objetos que caen, hasta las revolucionarias leyes del movimiento de Newton, estos gigantes de la ciencia sentaron las bases de nuestro entendimiento del mundo físico. Imagínense a Newton, sentado bajo un manzano, viendo la ya famosa manzana caer al suelo. Esta simple observación desató una revolución en el pensamiento científico, llevando a la formulación de la ley de la gravitación universal. Vamos a recorrer sus pasos, explorando los conceptos de inercia, masa, peso, y el baile complejo entre fuerza, movimiento y gravedad. Nos adentraremos en las leyes del movimiento de Newton, la base de la mecánica clásica, y veremos cómo gobiernan el movimiento de todo, desde bolas de billar hasta planetas. Con ejemplos chéveres y explicaciones claritas, vamos a desmitificar estos conceptos fundamentales. Veremos cómo la física no es solo una materia abstracta de los libros, sino una ciencia viva que está en todo lo que nos rodea, ¿sí o qué? Exploraremos la física detrás de cosas de todos los días, desde por qué los objetos caen al mismo tiempo en el vacío, hasta cómo hacen los aviones para volar. Aprenderemos a calcular la fuerza, a entender la relación entre masa y peso, y a comprender el concepto de dinámica. Así que, abrochen sus cinturones, que nos vamos de paseo por el emocionante mundo de la física. Juntos, vamos a descubrir los secretos del movimiento, a desentrañar los misterios de las fuerzas, y a apreciar mejor cómo funciona este universo que llamamos hogar. Imagínense un juego de estira y encoge cósmico. Por un lado, tenemos un objeto, feliz de quedarse quietecito o moverse en línea recta a una velocidad constante. Por el otro lado, tenemos cualquier fuerza que intente cambiar el movimiento de ese objeto. Esta resistencia natural de un objeto a cambiar su estado de movimiento, eso es la inercia. La inercia no es una fuerza misteriosa, es una propiedad fundamental de la materia. Es como si el objeto quisiera simplemente existir, resistir cualquier intento de cambiar su estado actual. Entre más pesado el objeto, mayor su resistencia, mayor su inercia. Piénsenlo así, empujar un carrito de supermercado a un ritmo constante es relativamente fácil. Ahora,
Intenten frenar ese carrito de repente cuando está lleno de mercado. Esa resistencia que sienten, la tendencia del carrito a seguir moviéndose, esa es la inercia haciéndose presente. Ahora, ¿cómo cuantificamos esta pereza inherente de los objetos? Ahí es donde entra la masa. La masa es la medida de la inercia de un objeto, un valor numérico que refleja su resistencia a los cambios de movimiento. Cuanto mayor sea la masa, mayor será la inercia, más difícil será poner el objeto en movimiento, detenerlo o cambiar su dirección. Es importante distinguir la masa del peso, una distinción que profundizaremos más adelante. La masa es una propiedad intrínseca de un objeto, que permanece constante independientemente de la ubicación. Ya sea que estés en la Tierra, en la Luna o flotando en la vasta extensión del espacio, tu masa sigue siendo la misma. Imagina una bola de boliche y una pluma que se sueltan simultáneamente en una cámara de vacío, un espacio desprovisto de resistencia del aire. Caerán al mismo ritmo, acelerando hacia el suelo bajo la influencia de la gravedad. Esto demuestra que la velocidad de caída es independiente de la masa. Sin embargo, la bola de boliche posee mayor inercia, lo que requiere más fuerza para ponerla en movimiento o detenerla. Este concepto fundamental de la inercia está formalmente consagrado en la primera ley del movimiento de Newton, a menudo llamada la ley de la inercia. Dice que un objeto en reposo permanecerá en reposo, y un objeto en movimiento continuará en movimiento a la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que actúe sobre él una fuerza desequilibrada. Esta ley captura elegantemente la esencia de la inercia, la renuencia inherente de un objeto a cambiar su estado de movimiento. Sin una fuerza externa que intervenga, un objeto en reposo permanecerá en reposo, eternamente, en su estado de quietud. Del mismo modo, un objeto en movimiento continuará su viaje indefinidamente, moviéndose en línea recta, a una velocidad constante, a menos que una fuerza lo obligue a desviarse. Imaginen una nave espacial viajando por el vacío del espacio, lejos de la influencia gravitacional de cualquier cuerpo celeste, sin resistencia del aire o fuerzas de fricción que impidan su movimiento. La nave espacial continuará su viaje en línea recta, a una velocidad constante, un testimonio de la naturaleza perdurable de la inercia. El concepto de inercia está presente en nuestras experiencias diarias, muchas veces influenciando sutilmente nuestros movimientos e interacciones con el mundo que nos rodea. Desde lo más común hasta lo más emocionante, la ley de inercia se manifiesta de innumerables maneras. Imagínense esto: están sentados en un carro que está quieto, y de repente, el conductor frena de golpe. Su cuerpo, obedeciendo la ley de inercia, continúa moviéndose hacia adelante, presionando contra el cinturón de seguridad. Esa es la inercia, intentando mantener su estado de movimiento. Los cinturones de seguridad, en esencia, son dispositivos diseñados para contrarrestar los efectos de la inercia. O piensen en el clásico truco del mantel, un tirón rápido hacia abajo del mantel, dejando los platos intactos. Este truco se basa en la inercia de los platos. Su tendencia a permanecer en reposo les impide moverse junto con el mantel. Desde el suave balanceo de un péndulo hasta la emocionante experiencia de subir a una montaña rusa, la inercia colorea nuestro mundo con sus pinceladas invisibles, recordándonos su omnipresente influencia en el movimiento de los objetos, tanto grandes como pequeños. Hemos explorado el concepto de inercia, esa resistencia natural que tienen los objetos a cambiar su estado de movimiento. Pero ¿qué es lo que vence esta resistencia? ¿Qué obliga a los objetos a moverse, detenerse o cambiar de dirección? La respuesta está en el concepto de fuerza. La fuerza, en su forma más simple, es un empujón o un jalón. Es el impulso que hace rodar una pelota, la fuerza muscular que levanta una pesa, la mano invisible de la gravedad que guía la caída de una manzana. Es el agente de cambio en el mundo físico, el catalizador que rompe el estado de reposo o de movimiento uniforme. Imagínense un juego de billar, la bola blanca reposa inmóvil sobre el tapete verde, la viva imagen de la inercia. De repente, ¡zas!, el taco la golpea, dándole un golpe seco y preciso. La bola blanca, ¡puf!, sale disparada, su estado de reposo, hecho añicos por esta influencia externa.
La relación entre fuerza, masa y movimiento está capturada elegantemente en la segunda ley del movimiento de Newton. Esta ley dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. En términos más sencillos, entre más grande sea la fuerza aplicada a un objeto, mayor será su aceleración, y al contrario, entre más masa tenga un objeto, menos acelerará bajo la misma fuerza. Este principio fundamental se expresa matemáticamente como F igual a ma, donde F representa la fuerza, m representa la masa y a representa la aceleración. Esta ecuación, aparentemente sencilla, es una piedra angular de la mecánica clásica y apuntala nuestra comprensión del movimiento en innumerables escenarios. Imagínense un carrito de supermercado en reposo. Si aplicamos una fuerza pequeña, el carrito acelerará lentamente. Pero si aplicamos una fuerza mayor, la aceleración será más rápida. De la misma manera, un carrito de supermercado lleno, con mayor masa, necesitará una fuerza mayor para lograr la misma aceleración que un carrito vacío. Sección 3. Calculando la fuerza, el lenguaje matemático del movimiento. La segunda ley de Newton nos da una herramienta poderosa para cuantificar la fuerza. Reorganizando la ecuación, podemos expresar la fuerza como el producto de la masa y la aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esto significa que si sabemos la masa de un objeto y la aceleración que experimenta, podemos calcular la fuerza neta que actúa sobre él. La unidad estándar de fuerza es el Newton, nombrado en honor a Sir Isaac Newton. Un newton se define como la fuerza requerida para acelerar una masa de 1 kilogramo a una velocidad de 1 metro por segundo al cuadrado. Digamos que estás empujando un carro varado. Si el carro tiene una masa de 1000 kilogramos y logras acelerarlo a una velocidad de 0.1 metros por segundo al cuadrado, la fuerza neta que estás aplicando se puede calcular así. Fuerza es igual a 1000 kilogramos por 0.1 metros por segundo al cuadrado, lo que es igual a 100 newtons. Sección 4. La interacción de las fuerzas. Desde acciones cotidianas hasta lanzamientos de cohetes. En el mundo real, los objetos rara vez están sujetos a una sola fuerza aislada. En cambio, múltiples fuerzas a menudo actúan simultáneamente, y su efecto combinado dicta el movimiento de un objeto. Comprender la interacción de estas fuerzas es crucial para comprender la dinámica de la vida cotidiana. Consideren un libro que descansa sobre una mesa. La gravedad ejerce una fuerza hacia abajo sobre el libro, tirando de él hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, el libro permanece en reposo porque la mesa ejerce una fuerza hacia arriba igual y opuesta, conocida como la fuerza normal, que impide que el libro atraviese la superficie de la mesa. O imaginen un cohete que se lanza al espacio. Los motores generan una tremenda fuerza hacia abajo, expulsando gases calientes a alta velocidad. Esta fuerza, conocida como empuje, impulsa el cohete hacia arriba, superando la fuerza de gravedad hacia abajo. La aceleración del cohete depende de la magnitud de la fuerza de empuje en relación con la fuerza de gravedad y la masa del cohete. Sección 5. La fuerza como un vector. La magnitud y la dirección importan. La fuerza no es simplemente un valor numérico. Tiene tanto magnitud, o fuerza, como dirección, lo que la convierte en una cantidad vectorial. Esto significa que al analizar las fuerzas, debemos considerar no solo qué tan fuertes son, sino también en qué dirección actúan. La dirección de una fuerza es crucial para determinar su efecto sobre el movimiento de un objeto. Dos fuerzas de igual magnitud que actúan en direcciones opuestas se cancelarán entre sí, lo que resultará en una fuerza neta de cero y ningún cambio en el movimiento del objeto. Imaginen un juego de tira y afloja. Ambos equipos tiran de la cuerda con la misma fuerza, pero en direcciones opuestas. Como resultado, la cuerda permanece inmóvil, en un estado de equilibrio, porque la fuerza neta que actúa sobre ella es cero. El equipo ganador será el que pueda ejercer una mayor fuerza en la dirección deseada, superando la fuerza opuesta y poniendo la cuerda en movimiento. Desde el momento en que damos nuestros primeros pasos, aprendemos a navegar por un mundo gobernado por una fuerza invisible, la gravedad. Mantiene nuestros pies firmemente plantados en el suelo,
dicta el arco de una pelota lanzada y mantiene la Luna en órbita alrededor de la Tierra. La gravedad es la directora silenciosa de la orquesta cósmica, moldeando el universo tal como lo conocemos. Pero ¿qué es exactamente la gravedad? No es una entidad tangible, como una cuerda que une objetos. En cambio, es una fuerza fundamental de la naturaleza, una atracción inherente que existe entre dos objetos con masa. Cuanto más masivos sean los objetos, mayor será su atracción gravitacional. Piensen en la Tierra como un imán gigante, ejerciendo una fuerza invisible sobre todo lo que la rodea. Esta fuerza es lo que experimentamos como gravedad, tirando de nosotros hacia el centro de la Tierra. Es la razón por la que los objetos caen al suelo cuando se sueltan y por la que no flotamos en el espacio. A finales del siglo XVII, o sea, allá por los años 1690 y pico, Sir Isaac Newton formuló la ley de gravitación universal. ¿Y qué es eso? Pues, una ecuación matemática que describe esta fuerza invisible. La ley de Newton dice que cada partícula en el universo atrae a todas las demás partículas con una fuerza. ¿Y cómo se calcula esa fuerza? Bueno, es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. Para hacerlo más fácil de entender, imaginen esto. Entre más masa tengan los objetos, más fuerte es la atracción gravitacional entre ellos. Y al revés, entre más lejos estén los objetos, más débil es la fuerza gravitacional. Gap 2S. Esta ley del inverso del cuadrado explica por qué la gravedad se debilita rápidamente con la distancia. ¿Se imaginan? Matemáticamente, la ley de gravitación universal de Newton se expresa así: F es igual a G por m dividido por r al cuadrado. Suena complicado, ¿verdad? Pero tranquilos. Aquí F es la fuerza de la gravedad, G es la constante gravitacional, una constante fundamental de la naturaleza, m y m son las masas de los dos objetos, y r es la distancia entre sus centros. A menudo usamos los términos masa y peso indistintamente, pero en física representan conceptos diferentes. Mientras que la masa es una propiedad intrínseca de un objeto, una medida de su inercia, el peso es la fuerza ejercida sobre un objeto debido a la gravedad. En términos más sencillos, tu masa es una medida de cuánta materia estás hecho, mientras que tu peso es una medida de cuán fuerte la gravedad jala esa materia. Tu masa permanece constante sin importar tu ubicación, pero tu peso puede variar dependiendo de la fuerza del campo gravitacional en el que te encuentres. Cuando te paras en una báscula, esencialmente estás midiendo la fuerza de la gravedad que actúa sobre tu cuerpo. La báscula no mide directamente tu masa, mide la fuerza hacia abajo que ejerces sobre ella, que es igual en magnitud a la fuerza de gravedad que te jala hacia abajo. La diferencia entre masa y peso, una cuestión de ubicación. Para ilustrar la diferencia entre masa y peso, imaginen viajar a la Luna. La Luna tiene un campo gravitacional mucho más débil que la Tierra, aproximadamente una sexta parte. Esto significa que, aunque su masa seguiría siendo la misma, su peso en la Luna sería una sexta parte de su peso en la Tierra. Se sentirían mucho más livianos, capaces de saltar más alto y mover objetos con mayor facilidad. Esto se debe a que la fuerza de gravedad que los jala hacia abajo sería significativamente más débil. Esta distinción entre masa y peso es crucial para comprender el comportamiento de los objetos en diferentes entornos gravitacionales. Por ejemplo, los astronautas en órbita alrededor de la Tierra experimentan ingravidez, no porque no haya gravedad en el espacio, sino porque están en un estado constante de caída libre, cayendo continuamente hacia la Tierra, pero sin llegar a ella debido a su velocidad horizontal. La influencia de la gravedad va mucho más allá de mantener nuestros pies en la Tierra. Es la fuerza motriz detrás de las mareas, ese sube y baja rítmico de los niveles del océano, causado por la atracción gravitacional de la Luna y el Sol. ¿Se imaginan? La Luna y el Sol moviendo nuestros mares desde allá lejos. La gravedad también juega un papel crucial en la formación y evolución de las estrellas y las galaxias. Es la fuerza que hace que el gas y el polvo interestelar colapsen, encendiendo la fusión nuclear y dando a luz a las estrellas, como una gran olla cósmica cocinando estrellas. Y al final de la vida de una estrella,
la gravedad puede aplastar su núcleo, formando un agujero negro. Imaginen una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Como una aspiradora espacial gigante. GAP 2S. Desde lo cotidiano hasta lo cósmico, la gravedad es una fuerza siempre presente, moldeando el universo que habitamos e influyendo en cada aspecto de nuestra existencia. Entender la gravedad es clave para descubrir los secretos del cosmos y apreciar el funcionamiento complejo del mundo natural. Es como tener la llave maestra del universo. Hasta ahora, hemos explorado los conceptos fundamentales de inercia, masa, fuerza y gravedad. Nos hemos adentrado en las dos primeras leyes del movimiento de Newton, comprendiendo cómo los objetos se resisten a los cambios en su movimiento y cómo la fuerza influye en su aceleración. Ahora, aventurémonos en el reino de la dinámica, el estudio de cómo las fuerzas afectan el movimiento de los objetos. La dinámica nos lleva más allá de simplemente describir el movimiento. Nos permite analizar las causas detrás de esos movimientos. Es el estudio de por qué los objetos aceleran, frenan o cambian de dirección. Se trata de comprender la interacción de las fuerzas que gobiernan los movimientos de todo, desde las bolas de billar en una mesa hasta los planetas que orbitan alrededor de una estrella. Imagínense un juego de billar. Un jugador golpea la bola blanca, transfiriéndole fuerza. La bola blanca, a su vez, choca con otra bola, transfiriendo fuerza de nuevo. La dinámica nos ayuda a analizar estas interacciones, prediciendo las trayectorias de las bolas, la transferencia de energía y el movimiento resultante. En el corazón de la dinámica, encontramos la tercera ley del movimiento de Newton, un principio profundo que gobierna la interacción de las fuerzas. Dice que para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. En términos más sencillos, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto, al mismo tiempo, ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primer objeto. Esto significa que las fuerzas siempre existen en pares, conocidos como pares de acción-reacción. Estos pares son inseparables y simultáneos. Uno no puede existir sin el otro. Es importante tener en cuenta que estas fuerzas actúan sobre objetos diferentes, por lo que no se cancelan simplemente entre sí. Imaginen un cohete que se lanza al espacio. El cohete expulsa gases calientes hacia abajo con una fuerza tremenda. Esta es la fuerza de acción. La fuerza de reacción es la fuerza que ejercen los gases sobre el cohete, impulsándolo hacia arriba. Las dos fuerzas son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. Sección 3. Entendiendo los pares de acción-reacción, las fuerzas siempre vienen de a dos. Para entender mejor esto de los pares de acción-reacción, miremos ejemplos de todos los días. Imagínate saltando. Tú haces fuerza hacia abajo, en el piso, con tus piernas. Esa es la fuerza de acción. La fuerza de reacción es la que hace el piso sobre tus piernas, empujándote hacia arriba. Igualito pasa cuando caminas, tu pie empuja hacia atrás contra el piso. Esa es la fuerza de acción. La fuerza de reacción es la que hace el piso sobre tu pie, impulsándote hacia adelante. Sin esa fuerza de reacción, no podrías caminar, simplemente te resbalarías. Hasta para algo tan sencillo como sentarse en una silla, entran en juego los pares de acción-reacción. Tu cuerpo hace fuerza hacia abajo sobre la silla. La fuerza de reacción es la fuerza hacia arriba que hace la silla sobre tu cuerpo, aguantando tu peso. Sección 4. Aplicaciones de la tercera ley de Newton. De cohetes a remos. La tercera ley de Newton tiene innumerables aplicaciones prácticas. Desde cohetes hasta botes, los pares de acción-reacción son cruciales. Los cohetes se basan en este principio para despegar. La expulsión de gases crea una fuerza de reacción hacia arriba. Cuanto mayor la masa y velocidad de los gases, mayor el empuje. Similarmente, un bote avanza por la reacción del agua contra los remos. El remero jala los remos, empujando el agua hacia atrás. El diseño de los remos maximiza esta fuerza de reacción. Desde insectos hasta aviones, la tercera ley de Newton gobierna el movimiento.
El universo, en toda su inmensidad y complejidad, se rige por un conjunto de leyes elegantes y sencillas. Los mismos principios que gobiernan el movimiento de los planetas están presentes en el arco de una pelota de baloncesto, el ritmo de un péndulo y el zumbido de un trompo. La física es el idioma que habla el universo, susurrado en cada gota de lluvia y rayo, en cada ráfaga de viento. Está en la forma en que un pájaro se eleva, en la forma en que un pez se desliza, en la forma en que un árbol se dobla. Cada vez que das un paso, experimentas la tercera ley de Newton en acción. Tu pie empuja hacia atrás contra el suelo y el suelo te impulsa hacia adelante. Cada respiro se basa en la presión y dinámica de fluidos, tus pulmones se expanden, creando una presión más baja adentro, lo que hace que el aire entre. Lo verdaderamente asombroso de la física es su capacidad de conectar lo aparentemente común con lo extraordinario. La misma fuerza que hace que una manzana caiga de un árbol gobierna el movimiento de las galaxias que giran a través de la inmensidad del espacio. Los mismos principios del electromagnetismo que iluminan nuestras casas impulsan la energía radiante del Sol. Comprender estos conceptos fundamentales revela un tapiz oculto de conexiones, una danza cósmica donde cada objeto, cada fuerza, cada interacción es parte de una red intrincada e interconectada. Nos permite ver más allá de la superficie de las cosas, apreciar el orden subyacente y la belleza que gobiernan nuestro universo. Imaginen el acto de lanzar una pelota. Aplicas una fuerza, poniendo la pelota en movimiento. La gravedad atrae la pelota de vuelta a la Tierra, dictando su trayectoria. La resistencia del aire frena la pelota. Estos mismos conceptos, fuerza, gravedad y resistencia del aire, rigen el lanzamiento de un cohete al espacio, aunque a una escala mucho mayor. Gran parte de lo que sabemos sobre movimiento, fuerza y gravedad, se lo debemos al trabajo revolucionario de Sir Isaac Newton. Sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal sentaron las bases de la mecánica clásica, un marco que, siglos después, sigue moldeando nuestra comprensión del mundo físico. Las ideas de Newton no eran solo pensamientos teóricos, tuvieron profundas implicaciones prácticas. Su trabajo allanó el camino para avances en ingeniería, astronomía e infinidad de otros campos. Desde el diseño de puentes y edificios hasta la predicción del movimiento de los cuerpos celestes, el legado de Newton está entrelazado con la estructura de nuestro mundo moderno. Pero quizás, la mayor contribución de Newton fue su inquebrantable creencia en el poder de la observación, la experimentación y el razonamiento matemático. Nos demostró que el universo no es un reino de magia o misterio, sino un lugar gobernado por leyes que podemos entender e incluso predecir. Si bien el trabajo de Newton fue monumental, no fue para nada la última palabra en física. El siglo XX presenció el surgimiento de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein, revolucionando nuestra comprensión de lo muy pequeño y lo muy rápido, respectivamente. Estas teorías empujaron los límites de la mecánica clásica, revelando un universo más extraño y maravilloso de lo que podríamos haber imaginado. El viaje del descubrimiento en la física está lejos de terminar. Los científicos continúan lidiando con misterios como la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, la unificación de la gravedad con las otras fuerzas fundamentales, y la búsqueda de una teoría del todo que pueda explicar el universo en su nivel más fundamental, GAP-2S. La búsqueda de estas respuestas es un testimonio del poder perdurable de la curiosidad humana. Nuestro deseo innato de entender el mundo que nos rodea es un recordatorio de que el universo está lleno de sorpresas, esperando ser descubiertas por aquellos que se atreven a hacer preguntas y buscar respuestas. Bueno, mientras terminamos nuestro viaje por el mundo de la física, no nos olvidemos de esa sensación de asombro y maravilla que nos atrajo a esta materia tan fascinante en primer lugar. La física es mucho más que solo ecuaciones y fórmulas. Es una forma de ver el mundo, una lente a través de la cual podemos apreciar la belleza intrincada y la elegancia del universo en el que vivimos. Desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, el universo es una sinfonía de movimiento, energía y fuerzas, todas tocando juntas para crear la realidad que experimentamos.
Entender las leyes de la física nos permite apreciar esta danza cósmica a un nivel más profundo, ver las conexiones ocultas, el orden subyacente, los mecanismos intrincados que hacen funcionar nuestro universo. Así que, la próxima vez que miren al cielo nocturno, se maravillen con un arco iris o simplemente vean una manzana caer al suelo, recuerden que están observando las leyes de la física en acción. Y a medida que profundizan en este reino fascinante, descubrirán que el universo no es un lugar frío e indiferente, sino un reino de maravillas infinitas, esperando ser explorado y comprendido.